A ver, hace años que no se observa o se observaba una campaña tan procaz y cargada de promiscuidad como la que estamos viendo. Mientras tanto, la sociedad está sentada mirando el futuro, viendo a esta dirigencia, y francamente le digo, cuando usted te escucha hablar a ellos, siente escozor, siente miedo. Siente miedo y escozor porque el increscendo de la violencia verbal y física termina preocupando. Un presidente que es un simple operador político, títere político, sin autoridad, sigue en un constante divague. Por ejemplo, admite la apertura de cabeza de una docente trastornada contra Mauricio Macri, que descarga su fanatismo en uno de sus alumnos, que yendo a la historia real de lo que el alumno le preguntaba, el alumno tenía razón, gobernaron 38 años y el país está como está. El ministro de Educación, Trota, que ya quedó pagando una vez con respecto al presidente, lo hizo de nuevo cuando él desautorizó a la maestra que defendió a Alberto Fernández. La ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, derrapa sobre la parva de muertos por la inseguridad y por la pandemia y nos dice que hay que vivir en Suecia si no nos gusta vivir en Argentina, porque allá no pasa nada y es aburrida. Una precandidata, lo mencionaba Vicellares, a diputada nacional, Tolosa Paz, muere por demostrar que los peronistas siempre fueron fiesta, joda y propone el garche nacional. Curiosa simbología la de Tolosa Paz, pero de los pobres nada, no habla. Entonces usted ve que todo es increíble y desopilante. Cristina Fernández de Kirchner, hablábamos con Alfredo, se desespera porque Mauricio Macri la corre con su argumento, la deuda. Y Alfredo decía concretamente que la deuda ha aumentado y seguirá aumentando en tanto y en cuanto la Argentina no tenga recursos propios y genuinos, como alguna vez lo tuvo en la época de Néstor Kirchner, hay que reconocerlo. ¿Quién generó más deuda para hundir al país en el gobierno, o en el desgobierno más que en el gobierno, e inestabilidad como la que vivimos? Realmente hay que analizarlo con detenimiento, como hacía Alfredo. En el Congreso del Frente de Todos se termina hermanando para no aprobar la ejecución presupuestaria de Mauricio Macri, mientras Mauricio Macri tuvo que gobernar con el presupuesto de Cristina Fernández de Kirchner. Los números de la economía explican que el ajuste que ya se ha realizado, que ha realizado Alberto Fernández, es de 870.000 millones, a tono con lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Y en tanto esto sucede, la violencia política se desparrama. El presidente de la Nación, Groucho Fernández, tuitea a un diputado nacional, correntino Arias, al que define como candidato, luego de ser baleado en un acto político, que es grave y es otro balurdo, porque se lo terminó desautorizando el propio hijo del diputado que le dijo está en ejercicio. El Pata Medina exhibe su impunidad con los bandoleros de su sindicato, muestran armas y amenazan con liquidar a jueces y fiscales. Los mapuches o pseudo mapuches, defínanlos como quieran, imponen violencia en el sur. Fuentes del mismo Frente de Todos afirman que el ministro de Justicia, el sheriff Martín Soria, los dirige. Luis Dería cortó la pulsera electrónica como si estuviera en la loma de Sierra Maestra. Lo miraba curiosamente Ramos Parilla, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Raro, ¿no? Y podríamos seguir. Podríamos seguir con este desprestigio en que la política cae a diario.
En tanto, la sociedad se despliega para vivir el día a día. Me parece que es hora de comenzar a meditar sobre los límites y los objetivos de la política, su importancia como clave de una democracia fuerte, o por el contrario, utilizarla en beneficio de unos pocos. Yo creo que ya es hora de romper con las diferencias entre la colina donde habitan los corruptos impunes y la ladera en donde duermen los millones del 60% de pobres. La pregunta es, y que debiéramos hacernos, es a quiénes de los deshonrosos y muchos deshonestos políticos de la introducción les interesa luego de los despojos e intereses verbales que han producido. La elección de Corrientes, hablábamos con Vicellares, asusó a los K, aún con la predicción de la derrota. Allí también hubo violencia política que se debe investigar. Yo le pido que observe algo. En el mar, cuando los desechos suben a la superficie, es porque el submarino ha naufragado. Hoy la basura emerge repugnante y flota toda junta en un mar de millonarios K que se sirven del erario y la impunidad, mientras hay 60% de pobres que se mueren de hambre, la mitad de ellos niños. Un intelectual setentista dijo hace poco, mientras Al Capone juegue de tu lado, lo cubrís. Los escándalos de la moral pública a algunos dirigentes políticos, particularmente quienes gobiernan, no les mueve un pelo. Hay un solo castigo contra la concupiscencia que propone el oficialismo. Salvo la duda sobre cuántos votarán, usted asume el compromiso de enmendarla con su voto. De seguir así, allá usted. De cambiar, veremos qué es lo que ofrecen quienes hoy desafían a un oficialismo corrupto, venal, inmoral y por sobre todas las cosas, injusto. Hasta la semana que viene.